Bueno, continuamos con la segunda parte de la predicación en cuanto a la salvación de todo Israel, así como lo dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 11, versículo 26 en adelante. Vamos a enfrascarnos más ahora en cuanto a la salvación de todo Israel. Dice así, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador y que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Si ellos están impíos, ¿de qué forma Dios va a salvar a los hijos de Israel? Eso no está escrito. Uno tendrá que hacerse alguna imaginación, un pensamiento espiritual, psicológico, llevándolo como a un punto en el que pueda concordar con la imaginación de qué forma es que Dios va a apartar el pecado de Israel, la impiedad que tiene Israel, el endurecimiento en parte, porque una parte creyeron al Evangelio, a Cristo, pero la otra parte, que son los gobernantes del pueblo de Israel, no de Israel mismo, esa gente tiene el corazón endurecido. Ellos viven con una guerra constante, hasta el día de hoy están en guerra todavía. Entonces, ¿de qué forma? Pues Dios va a apartar de Jacob la impiedad para que entonces todo Israel sea salvo. Para mi propia opinión, opinando yo aquí por mi padecer, como que he alcanzado madurez también en las escrituras, pienso que para que todo Israel sea salvo, el misterio, como lo dice Pablo también acá, más arriba, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Un misterio. Ese misterio lo tiene reservado Dios. Es un misterio de parte de Dios. Es un misterio que Dios tiene reservado, ¿me comprende? Para ejecutarlo en ese debido tiempo, en ese momento, cuando vaya a apartar de Jacob la impiedad, para que todo el pueblo de Israel sea salvo. Si ellos no creyeron en Jesús, y tampoco nunca ellos van a creer en Jesús, si Dios no hace un milagro en ellos, ¿me comprende? Para que puedan reconocer a Jesús. Para mi opinión, en mi forma de pensar espiritualmente, Israel tiene que ir a una guerra. Israel tiene que ir a una guerra. Ahora, como están las guerras con aviones y con bombas, porque eso no era como antes. Israel tiene que ir a una guerra y perder la guerra. Esa es mi forma de pensar, la interpretación que yo le doy a este versículo. Israel tiene que ir a una guerra y perderla. Entonces, cuando ellos se sientan que están perdiendo la guerra y que a todos los están matando, entonces ellos tienen que gritar, tienen que pedirle a Dios que los venga a salvar, porque los están matando a todos. Su poderío que tiene Israel, los tanques de guerra y todas aquellas preparaciones que tiene para la batalla, para la guerra, no le van a servir de nada. ¿Me entiendes? Porque se van a juntar muchos países en contra de él y lo van a tratar de desaparecer del mapa, de la faz de la tierra. Entonces, cuando ellos se encuentren en esas condiciones, que estén perdiendo la guerra, que ellos mismos entiendan que los están matando a todos y que no tienen remedio, ellos tienen que clamar a Dios. Ellos tienen que clamar a Dios, pero no pueden clamar a Dios, porque Dios no los va a oír, ni tampoco los va a oír Alá. Porque si ellos tienen al Dios Alá, ese Alá tampoco los va a oír, porque es un solo nombre que se le fue dado a los hombres, y es el que el hombre tiene que invocar para que pueda ser salvo, que es Jesucristo. Entonces tal vez sea probable que a lo mejor los incrédulos, los fariseos, los de la ley, a lo mejor el gobierno, a lo mejor no clama a Cristo, porque ellos no creyeron en Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Rey de Israel. Entonces, pero los creyentes, la minoría de la gente sencilla, cuando sientan prácticamente que el gobierno está dando su brazo a torcer, que no tiene las fuerzas ni la capacidad para salvar al país, entonces los cristianos evangélicos van a clamar a Jesús. ¿Me comprende? Y en ese momento que ellos clamen a Jesús, ¡Jesús, sálvanos! Entonces cuando Jesús escucha ese clamor,
de los que creen en Él, entonces ahí se manifestará el misterio que tiene Dios contra Israel para quitarle su impiedad, porque ellos son impíos, son unos impíos en cuanto a la forma de pensar y de la manera que llevan una vida ordinaria, ¿me entiendes? Una vida llena de tanta maldad. Entonces cuando la minoría de los cristianos invocan a Jesús en ese momento que están perdiendo la guerra, que los están desapareciendo del mapa, entonces ellos claman a Jesús. No pueden clamar a Jehová, no pueden clamar a Dios, no pueden clamar a Alá, no pueden clamar a esos nombres. Tienen que clamar al nombre de Jesús, porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el único que tiene salvación y vida eterna. Entonces cuando ellos clamen a Jesús, entonces resulta que Jesús ahí mismo le da un parado a la guerra. Le da un parado a la guerra. Entonces ahí es donde todo Israel será salvo. Porque entonces después que ellos se den cuenta que Jesús metió su mano por ellos y los salvó, le dio un parado a la guerra, ¿me comprenden? No lo determinaron por completo sobre la faz de la tierra. Ellos van a reconocer que el clamor que le hicieron a Jesús fue el verdadero Dios. Entonces ese Dios, ese Mesías que ellos rechazaron, ¿me comprende? Ellos lo van a reconocer en el misterio que Dios tiene guardado para ese día cuando se presente. ¿Me comprende? Esa determinación, por decirlo así. ¿Me comprende? No es una cosa prácticamente que uno pueda pensar de que de esa forma es que Dios va a quitarle la impiedad a Israel. Pero ¿de qué otra forma podría quitársela si Israel no cree en Jesús? La minoría del pueblo de Israel, toda la gente de Israel no cree en Jesús. Es una minoría de gente que creen en Jesucristo. Pero el resto no creen en Jesucristo. El resto de los israelitas son impíos, son anatemas. Están metidos en ese pecado para con su Dios. Entonces Dios los va a salvar todos a través del misterio que tiene aquí. Vamos a suponer así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, en cuanto que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Entonces no se sabe si estamos en los últimos tiempos en donde ya toda la plenitud de los gentiles ya entraron al reino de los cielos, que son los salvados, los que abrazaron el evangelio, los que recibieron a Cristo como Salvador. Pues no estamos seguros todavía de eso, pero dice que el endurecimiento de Israel es para que entonces los gentiles se salvaran, la plenitud, o sea, lo que en realidad van a salvarse de los gentiles. Entonces después cuando ya esto haya acontecido, que todos realmente los gentiles ya hayan sido salvos, hayan entrado al reino de los cielos, entonces aparecerá esta otra señal en cuanto al misterio que tiene Dios reservado para con los hijos de Israel, porque de qué otra forma los puede salvar. Entonces cuando ellos clamen a Jesús, en el momento que están perdiendo la guerra, que todos los están matando, ellos claman a Jesús, entonces ellos se van a dar cuenta que Jesucristo fue el que los salvó, ¿verdad? Entonces van a reconocer a ese Mesías que ellos mataron hace 2000 años atrás. ¿Me comprende? Van a creer que ese es el verdadero Dios. Quizás así como hizo Elías con los profetas de Baal, pues pusieron una prueba y entonces esa prueba resultó que el verdadero Dios era el Dios de Elías. Entonces, pues esta prueba también puede ser lo mismo, que a lo mejor ellos cuando pierdan la guerra, que se den cuenta que cuando clamaron a Jesucristo fue el que los salvó, ellos se van a dar cuenta prácticamente que Jesucristo fue el que los salvó. Entonces ellos van a reconocer a Jesús y de ahí en adelante todo Israel ya reconocerá a Jesús, entonces todo Israel será salvo. Esa es la opinión que tengo con respecto a la inquietud que tenía con presentar este otro video, esta otra predicación, con respecto al misterio, cómo es que Israel va a ser salvo, de qué forma Dios los va a salvar si ellos no creen en Jesús. Entonces pues ahí dejo esta reflexión para que en realidad pues meditemos que Israel tiene que lo más probable es que Israel vaya a una guerra y pierda la guerra. Entonces cuando todos los estén matando, ellos van a clamar a Jesús, pero los creyentes, los cristianos van a clamar a Jesús. Entonces Jesús en ese momento los va a salvar, va a evitar que sí que continúe la guerra. Entonces el resto de Israel que están endurecidos van a creer que Jesús era el Mesías, aquellos que ellos mataron hace 2000 años atrás.